Decisiones son lo que tomamos todos los días. Desde el momento que usted se levantó, usted tomó la decisión de venir o no a la iglesia. Y aquí está, gracias a Dios que tomó la buena decisión. Decidió qué ropa ponerse. A lo mejor no era la que usted quería al principio, pero bueno, estuvieron buenos los tacos de ayer y no entró ese pantalón, pero bueno, ya entrará mañana, se lo digo por experiencia. Lo cierto es que todas las decisiones que tomemos traen repercusiones el día de mañana en nuestra vida. Piensa en esto. Un hombre se sienta muy cómodo en un lujoso sillón, de esos cómodos sillones de piel, en una hermosa y elegante oficina, mientras que otro hombre se sienta en una dura y fría banca en una celda de una prisión. ¿Qué es lo que llevó a cada uno a estar en ese lugar? Precisamente las decisiones que tomaron ellos en el pasado. El carácter es básico para tomar decisiones sabias, pues quien usted es determina lo que usted hace. Déjeme repetirlo. Quien usted es determina lo que usted hace. Y eso es parte de lo que es el carácter en nuestras vidas. Escuché la historia de un pastor que abordó un autobús el lunes por la mañana. Y cuando se sube al autobús y le da el dinero al chofer para pagar su pasaje, el chofer le da el cambio. Mientras él va a sentarse hacia el lugar donde estaba vacío, cuenta el cambio que le dio el chofer y se dio cuenta que era de más, era exageradamente más cantidad de lo que había recibido. Como este es un hombre honesto, pastor, se supone, se levanta. A lo mejor usted dice, ay, mira, Dios me bendijo aquí con un dinerito extra, ¿no? Este hombre se levanta, va a hablar con el chofer y le dice, creo que se equivocó, me dio cambio de más. A lo que el chofer le contesta, pastor, no me equivoqué. Lo que pasa es que yo estuve en su iglesia ayer y usted predicó acerca de la honestidad y decidí ponerlo a prueba. Ni se les ocurra. No cabe duda que las pruebas del carácter son las más difíciles de pasar. Esas son las pruebas que no podemos exentar como en la escuela. Es más, yo pienso que ni siquiera alguno de los exámenes profesionales, ya sea de tesis, de doctoral o simple y sencillamente para pasar en la barra de abogados, son tan difíciles como es un examen del carácter, un examen de la integridad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestra integridad está en juego, nosotros debemos ir más allá del conocimiento que está aquí en nuestro cerebro y cavar más profundo hasta llegar al cimiento mismo de lo que nosotros somos. Porque como les dije anteriormente, lo que nosotros somos determina lo que nosotros hacemos. La prueba del carácter expone nuestros defectos, pero también revela nuestras virtudes. Por ejemplo, la manera de que determinamos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo también determina nuestro compromiso con la honestidad y obviamente hasta la fe que nosotros decimos tener en Dios. Juvenal, el famoso poeta romano del siglo I, dijo lo siguiente: la integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. No porque alguien ostente el título de pastor, de anciano, de diácono, de misionero, significa que automáticamente esa persona es un ejemplo de carácter o un ejemplo de integridad. Sin embargo, cuando lo pensamos bien, debiera ser, ¿no es cierto? Porque si nos decimos siervos de Cristo, yo creo que no hay duda que debemos ser como es aquel
que nos ha llamado. Pero la realidad es muy distinta cuando nosotros nos fijamos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando prestamos atención a las situaciones que ocurren en el mundo evangélico, entre los creyentes de todo el mundo, cuando escuchamos de otro más que muerde el polvo, por decirlo así, otro pastor más que cae en la inmoralidad, o otro líder más que se sale con las suyas o toma lo que no le corresponde. Es triste, pero cada día se hace más común. Por eso le estoy diciendo a ustedes que no es una garantía el hecho de que uno sea pastor o diácono o anciano o cualquier líder de la iglesia y eso significa que automáticamente uno sea un dechado de integridad, aunque debiéramos. Hermanos, nuevamente les digo, quién es usted determina lo que usted hace, y si algo se va a llevar usted en esta mañana es ese pensamiento. Lo que yo soy determina lo que yo hago. Lo que yo soy determina lo que yo hago. No es lo que yo hago determina lo que yo soy, porque muchas veces ahí queremos justificar nuestras acciones, pero no es así. Yo les puedo asegurar a ustedes, como alguien lo dijo en una ocasión, si usted pudiera hacer alguna cosa que no es debida, pero que tuviera la seguridad de que no le iban a pillar o no lo iban a atrapar, la pregunta es si lo haría. Me gusta cómo lo puso alguien. Dice, la medida del carácter de un hombre es lo que él haría si supiera que nunca sería descubierto. Si supiera que nunca lo atraparían y se saldría usted con la suya. ¿Cómo cambiaría eso su comportamiento? ¿Cómo cambiaría eso su forma de pensar? Por ejemplo, ¿por qué baja usted la velocidad cuando mira una patrulla de tránsito que se acerca? ¿Por qué no abusa del alcohol o de las drogas? Si es soltero, ¿por qué no tiene sexo antes del matrimonio? ¿Por qué no comete adulterio si es casado? ¿Por qué no roba? ¿Por qué no hace ninguna de estas cosas, hermano, hermana? ¿Por qué? ¿Acaso es porque no quiere enfrentar las consecuencias o las repercusiones de hacer algo indebido, algo que está prohibido de acuerdo al estándar moral? Porque se pone a pensar las consecuencias de lo que pasaría si lo atraparan. O sea, ¿alguien se diera cuenta? ¿O no las hace porque usted es una persona de carácter, es una persona de integridad? Y voy a ser un poco más directo. No las haría porque usted ha reconocido que usted no puede ser menos de lo que Dios le mandó hacer, porque usted es cristiano, porque usted es cristiana. A veces, con algunas personas que conozco, casi les pediría, por favor, por lo que más quieras, no le digas a la gente que eres cristiano, porque realmente tu comportamiento deja mucho que desear y Cristo no merece que nosotros enlodemos su nombre. Pero tenemos que entender esto, lo que somos determina lo que hacemos, por eso es importante nuestro carácter, es importante nuestra integridad, como hijos e hijas de Dios, como seres humanos en este planeta. Si realmente fuésemos personas con integridad, las cosas fueran distintas. Nosotros no tendríamos que decir, te lo juro por mi madrecita santa, porque nuestro sí, como dice la Biblia, sería sí, y nuestro no sería no, y la gente con eso se conformara. Pero ahora hay que llenar contratos, hay que firmar no sé cuántas cosas. Imagínense el papeleo que usted tuvo que firmar cuando compró su casa. ¿Por qué? Porque no le creen su palabra más, ni la mía. Hasta me cansé de tantas huellas digitales y todo lo demás como estaba. Pero soy pastor, ¿no? Voy a la librería cristiana acá enfrente y me piden mi credencial cuando estoy pagando con mi tarjeta de crédito. Le digo, me digo, no se lo tome personal, me dijo la señora. Lo que pasa es que hay de cristianos a cristianos. Yo recuerdo en el seminario de Dallas, donde estuve estudiando, que en la librería cristiana tuvieron que poner cámaras de circuito cerrado, porque los estudiantes llegaban, sacaban las Biblias y nomás volteaban las cajas y las dejaban vacías. Pero no se asuste, porque si usted estuviera estudiando y no tuviera beca, a lo mejor yo haría lo mismo. Pero no es justificación. A lo que me refiero es que no porque seamos cristianos significa que automáticamente nosotros seamos personas de carácter o personas con integridad.
Pero es importante entender cuál es la diferencia entre el carácter y la integridad, porque confundimos. Cuando nosotros escuchamos la palabra carácter, muchas veces pensamos que tiene que ver con el temperamento. Ay, él es de buen carácter. No, ella es de buen carácter. No, no es más que el temperamento. Es mucho más que eso. Cuando pensamos en integridad, a veces viene a nuestra mente la calidad moral y ética, pero muchas veces no viene a nuestra mente el desempeño, el comportamiento de esa persona. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Déjame explicarlo de esta manera. Carácter, como el diccionario lo define, es la suma de las cualidades de una persona o grupo, la fortaleza moral o ética y la descripción de los atributos, habilidades y rasgos de una persona. Eso es lo que es carácter. En otras palabras, carácter no es lo que usted dice, es lo que usted hace. Y el resultado de lo que usted es, perdón, ya se lo dije mal. Carácter no es lo que usted dice, es lo que usted es. Y se ve evidenciado lo que usted es en las cosas que usted hace. El gran evangelista D.L. Moody dijo: el carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Entonces el carácter es la forma en que usted se comporta cuando nadie lo ve. Y también es como cuando usted se comporta cuando lo ven sus más cercanos amigos. ¿Qué es lo que piensa con más frecuencia? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué aspectos hace cotidianamente? ¿Cuáles son sus programas favoritos de televisión? ¿De qué clasificación son? ¿Qué música escucha? ¿Qué sitios de internet frecuenta con más regularidad? ¿Qué le hace ponerse triste? ¿Qué pone en Facebook? A ver, ¿cómo se los explico? Al mundo, incluyéndome a mí, no me interesa que usted tuvo hambre e hizo esa comida, a menos que me invite y me diga cuál es el menú. Entonces, me preparo. De ahí en fuera, tengamos cuidado qué decimos, porque a lo mejor usted no sabe, pero lo que escriben esas cositas es permanente, indeleble. Aunque usted crea que lo borre, alguien lo leyó y lo guardó, y un día lo usará en su contra. ¿Sabe usted eso? Hay un pastor muy conocido, no voy a decir nombres porque no quiero, pobrecito, ya tiene de por sí tanta cosa que le ha caído encima. Pero hace 14 años hizo un comentario mientras él era joven. Todavía ahorita se lo están sacando en cara, cuando recién Facebook y todo eso ni era lo que era ahorita. Todo lo que decimos, todo lo que salga, ya sea por Facebook o por Twitter o cualquiera de las redes sociales, inclusive lo que escribamos en un correo electrónico, lo que digamos a una persona, todo eso, absolutamente eso, demuestra muchísimo cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra integridad. Es increíble que Facebook sea la causa principal ahora, era la segunda, la causa principal de muchos de los divorcios en este país. Porque ahí es donde más infidelidad hay, aunque no física, sí emocional. Y si no lo cree, lea las estadísticas, por favor. Es algo tan bueno si lo utiliza para el bien, pero es destructivo si no lo sabe utilizar. Qué bueno fuera que usted pudiera ver eso para poder ver las fotografías de su familia, de aquellos compañeros de secundaria, de todo lo demás, y también los bebés que nacen y están contentos, ¿verdad? Qué hermoso podría ser todo eso, pero como el corazón humano es un corazón que está en depravación, siempre Satanás utiliza lo que puede ser bueno para hacer algo malo. Yo lo único que le pido no es que no ande ahí, porque usted no me va a hacer caso. Simple y sencillamente que cuando ande ahí recuerde quién es usted. Usted es un hijo o una hija de Dios. ¿Estamos? Entonces, si entendemos que el carácter es simplemente quien yo soy y se ve reflejado en lo que yo hago, ¿qué es lo que yo hago? Si usted quiere desarrollar el buen carácter, lo que tiene que hacer es todos los días cultivar las virtudes que le hacen más semejante a Jesucristo. Porque las decisiones que tome hoy determinan las decisiones que usted tomará mañana. Jóvenes, si ustedes hacen trampa en la práctica, también van a hacer trampa en el juego. Si ustedes engañan a su novia, también van a engañar a su esposa. Si ustedes engañan
al maestro copiando en el examen, haciendo trampa en el examen, también van a hacer trampa en sus negocios. ¿Por qué? Porque el carácter no es algo que surge en este instante, sino es algo que se va formando cada día. Y si yo no trabajo hoy en mi carácter, lo que yo haga hoy repercutirá increíblemente el día de mañana. El carácter es simplemente una prolongación de viejos hábitos. Si ese es el carácter, ¿qué es la integridad? Bueno, la integridad se ha traducido como ser honrado, ser honesto, ser directo, ser apropiado, ser responsable, ser puntual. Ser puntual. Sí, es parte de ser íntegro. Ser leal, ser pulcro, ser disciplinado, tener control emocional, respeto por los demás, respeto por sí mismo y firmeza en sus acciones. En general, es ser una persona íntegra, es ser alguien en que se puede confiar. Integridad es hacer lo que es correcto por las razones correctas, del modo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Eso es ser íntegro. Lo opuesto a la integridad es la duplicidad. Santiago en la Biblia menciona al hombre de doble ánimo. Eso es duplicidad. Es una persona que tiene dos caras. Es una persona que hoy le sonríe, pero cuando usted se va le muestra de otra cara, la real. Usamos máscaras. Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nadie, óigalo bien, ni quien les habla, ni ningún otro ministro, nadie puede ministrar y fingir exitosamente al mismo tiempo, al menos no por mucho tiempo. Tarde que temprano, el verdadero color va a surgir. No existe una reputación lo suficientemente grande como para sustituir al carácter. El carácter es básico, hermanos. El carácter es básico si nosotros queremos vivir una vida semejante a la de Cristo Jesús. Los líderes íntegros son fieles a sí mismos. No pretenden ser lo que no son. Son auténticos. Viven por convicciones y valores. No sacrifican sus creencias en el altar de la conveniencia, como lo dice el pastor Swindoll. Y un ejemplo muy interesante en las Escrituras es Daniel. Pero antes de llegar con Daniel, déjenme explicarles lo que no es la integridad. Lo que no es la integridad. La integridad no significa perfección. ¿Sabe usted que la palabra que aparece en el hebreo y se traduce como integridad es una palabra corta? T-O-M se diría en español y se pronuncia así. Y tiene el mismo significado. Significa alguien que es completo, que no tiene duplicidad. Y es utilizada en varios pasajes del Antiguo Testamento, y hay uno en particular que es el Salmo 78, versículo 72. Y fíjese lo que dice la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y él, refiriéndose al rey David como gobernante del pueblo de Israel, el rey David fue sacado de aquel corral de ovejas para ser puesto en la sala del trono del reino de Israel. Y en este salmo, el salmista habla acerca de él. Dice, y él, o sea, David, los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Por eso digo que la integridad no significa perfección, porque David no fue exento de pecado. Ustedes ya me han escuchado hablar también del trágico pecado que cometió con Betsabé y otros más. Pero con todo esto era un hombre de integridad, porque ¿sabe qué elemento hacía a David único, un hombre conforme al corazón de Dios? Que cuando él descubría una de sus fallas, la reconocía y después la confesaba. Eso hacía de David alguien con un corazón de integridad. El carácter es simplemente una prolongación de nuestros viejos hábitos. David ciertamente sabía esto. ¿Usted se considera una persona íntegra? Déjeme leerle esto a ver si usted se considera persona íntegra. Una persona íntegra siempre dice la verdad, aunque tenga que pagar un alto precio por hacerlo. Una persona íntegra nunca toma algo que no le pertenece, sin importar que tenga permiso sobreentendido o cuando suponga que no hay problema con hacerlo. Una persona íntegra regresa a la tienda para devolver el cambio excesivo que recibió. Una persona íntegra busca al dueño de la cartera que encontró para devolverla intacta, tal como la halló. Una persona íntegra cumple con sus promesas, aun cuando se le compliquen las cosas o se le haga tarde.
Una persona íntegra siempre está en el lugar y a la hora que acordó estar, y si por alguna razón se complica, llama a la persona con anticipación y le explica la situación, no lo deja colgado. Una persona íntegra pone las necesidades de otros antes que las propias. Una persona íntegra no se enoja cuando el cónyuge revisa sus mensajes de texto porque no tiene nada que esconder. Una persona íntegra no se pone nervioso cuando alguien revisa su historial de computadora, pues ha sabido honrar a Dios aún en la privacidad de su hogar. Una persona íntegra soporta las burlas, la vergüenza y hasta las heridas de otros por hacer lo que es correcto. Una persona íntegra es totalmente congruente con sus convicciones personales y religiosas, incluso si eso significa ser arrojado al foso de los leones. Y cuando menciono el foso de los leones, la primera imagen mental que viene a mi mente es Daniel. Una de las historias que uno aprende desde que es niño en la escuela dominical, Daniel en el foso de los leones, de la manera como fue arrojado y los leones no se lo comieron. Es la historia que uno recuerda. Y no se las voy a echar a perder para que usted se la cuente a sus hijos y la lea usted también de paso. Pero si queremos pensar en un hombre de integridad, tenemos que pensar nosotros en Daniel. En Daniel, y quizá no me corresponda en esta sección de este mensaje entrar a cada detalle de lo que vamos a estar viendo en su vida, pero al menos usted va a comprobar la razón por la que este hombre se ha ganado el título de ser un hombre de integridad. Daniel capítulo 6, por favor. Daniel capítulo 6. Daniel es uno de los profetas mayores que encontramos ahí en la Escritura. Daniel capítulo 6, y encontramos una situación, déjenme darles un trasfondo muy interesante. Muchos de los judíos que habían sido tomados cautivos de la parte sur de Israel, de Judá, del reino de Judá, el reino del sur, fueron llevados presos o cautivos por los babilonios. Ellos se establecieron, estos cautivos fueron llevados y se establecieron en el reino de Babilonia y estuvieron ahí conviviendo con toda la gente. Entre mucha de esta gente que fue llevada cautivo estaba Daniel y algunos de sus amigos. En el capítulo 1 de Daniel vemos nosotros algunos de los datos que tiene que ver cuando estaba reinando Joacim como rey de Judá y a Jerusalén llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y conquistaron ese lugar tal como Dios se lo había dicho a los profetas, y llevaron cautivos a muchos de los judíos. Entre ellos estaban lo mejor de lo mejor, como dirían algunos, la crème de la crème. Y ahí había algunos jóvenes, hijos de la realeza, jóvenes preponderantes y conocidos. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es interesante que de alguna otra manera cambiaron sus nombres, porque a Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac, y a Azarías lo llamaron Abednego. Les dieron nombres babilonios. De alguna otra manera les quitaron la identidad. Lo que hace a Daniel una persona íntegra es el hecho de que se vio enfrascado en una situación tan difícil, porque no solamente lo sacaron del lugar donde él sabía que la presencia de Dios residía, en aquel templo, en aquel lugar, sino que destruyeron cualquier aspecto que lo pudiera asociar a él con las cosas que representaban la presencia del Señor. Ahora lo único que le quedaba en su mente era el recuerdo de quién era Dios en su vida. También lo pusieron en una situación difícil porque aún su propia identidad le cambiaron de nombre. Tenían un idioma nuevo que aprender, una cultura nueva que aprender y aspectos distintos que había que hacer con ellos. En situaciones como esta, cuando pasa esto en nuestras vidas, qué difícil es conservar nuestra integridad, ¿no es cierto? Qué difícil es que nosotros nos portemos como personas que somos ahora como cristianos. Imagínese que usted estuviera en un país donde fuera prohibido para usted leer la Biblia, o siquiera orar en público, o siquiera el poder hablarle de Dios a una persona abiertamente. ¿Cómo reaccionara usted si llegaran y le dijeran lo que ocurrió en aquella trágica ocasión cuando a los estudiantes en la escuela de Columbine, cuando esas jovencitas, llegó aquel joven con un arma y apuntando en la cabeza, le dijeron a una de ellas: ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, respondió ella. ¿Te atreverías a asegurarlo o en este momento te doy un balazo? Creo en Dios y tú también deberías hacerlo, le contestó al joven que estaba con la pistola. Y en ese momento le disparó en la cabeza. Y luego con la muchachita que estaba a un lado le hace la misma pregunta: ¿no quieres renegar acerca de Dios ahora? Ella respondió: yo no reniego acerca de mi Dios porque Él es todo lo que tengo. Y en ese momento también la mataron. ¿Cómo reaccionaría usted
¿Acaso usted actuaría como Job y retuviera su integridad? ¿O haría lo que Job recibió como consejo de su esposa cuando le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Es ahí donde descubrimos realmente quiénes somos, cuando estamos dispuestos a hacer lo impensable, porque nuestras convicciones son firmes. Y creo que es bien interesante que nosotros ahondemos en nuestro corazón, escarbemos profundamente y descubramos realmente si de verdad nosotros somos lo que decimos ser, si de verdad nosotros somos cristianos. Porque si yo estoy dispuesto a renunciar a Cristo por cualquiera de las circunstancias de este mundo, yo no soy digno de ser un seguidor de Cristo, aún a costa de la muerte. Y esto es lo que vemos aquí en la historia de Daniel. Daniel fue puesto en una situación difícil. Vea cómo dice aquí en el capítulo número 6 para que se dé cuenta. Pasaron dos cosas en Daniel. Primero que nada, dos pruebas fuertes ocurrieron en su vida: la prueba de la prosperidad y de la adversidad. Versículo 1 y 2 dice Daniel capítulo 6 lo siguiente: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel, y el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Vea lo que está pasando acá. Una prueba bien importante: la prosperidad. En poco tiempo Daniel es promovido de una manera increíble, es ascendido a una posición única, es nombrado un sátrapa. No hay una palabra realmente que podemos nosotros utilizar ahí porque no son palabras que utilicemos en nuestro idioma, pero pudiéramos decir un supervisor, alguien que se encargaba de alguna otra manera de una provincia, de una parte. Todo el meollo del asunto aquí con Daniel era encargarse de las finanzas, es decir, supervisar que las entradas de los impuestos, que las finanzas se llevaran a cabo al pie de la ley, que hubiera integridad financiera entre todos los que habían nombrado como supervisores en esa área. No es que el rey no confiara, pero realmente él quería que todo fuera nítido, es decir, cuentas claras, amistades largas. Y de esta manera, de todos aquellos que había nombrado como supervisor de un área en particular, a Daniel lo puso por encima de todos ellos. Imagínense ustedes, bastantes administradores, y Daniel era el que tenía que darles. Obviamente ahí está una prueba importante de la prosperidad de este hombre. Pero Daniel reaccionó de una manera distinta. Daniel no se cambió de nombre, no se puso ingeniero Daniel o arquitecto Daniel o le pusieron una placa en su oficina. No, Daniel simple y sencillamente se limitó a cumplir con sus responsabilidades. No tuvo ínfulas de grandeza, ¿verdad? No sacó su doctorado y pidió que le llamaran doctor, aunque no sepa curar ni un dolor de muelas. Pero Daniel no se inmutó, él simple y sencillamente se limitó a hacer lo que se le estaba pidiendo que hiciera. El versículo 3 lo dice: demostró ser más capaz. Imagínense, no solamente nada cambió en él, sino que demostró ser una persona muy diligente en su trabajo, en todo lo que estaba haciendo. Pero después vino la prueba de la adversidad, porque si seguimos leyendo los siguientes versículos nos damos cuenta de que los demás supervisores no estaban muy contentos con que Daniel, un judío, haya sido puesto por encima de ellos, que eran de esos pueblos, eran de los medos, de los persas, eran gente orgullosa. Entonces estaban buscando ocasión para hacerlo caer, para de alguna otra manera encontrarle alguna falla, algún defecto, para de ahí agarrarse, pero no podían encontrar nada, absolutamente nada. De los versículos 4 en adelante podemos encontrar ahí la manera en cómo Daniel manifestó su integridad. Primero que nada podemos ver que él tuvo una actitud excelente. Se los dije hace un instante, el hecho de que lo nombraran a él como una persona por encima de los demás supervisores, una persona encargada, a él no le confundió en su mente quién era. Él se mostró una persona con una buena actitud. Él siguió en su trabajo, él siguió adelante. En esta situación podemos ver de qué manera
él empezaba a darse a conocer en medio de todos en esa región, en Babilonia. Aparte de la actitud excelente que él mostraba, y quizá por eso él pudo haberse sentido amenazado. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 4, vemos que los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraban nada que pudiera criticar o condenar a este hombre. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Se da cuenta? Yo le pregunto a usted, ¿estos son los calificativos que tienen de usted donde usted trabaja? Una persona fiel, digna de confianza. En otras palabras, una persona íntegra. A usted, de las personas que cuando se le fueron varias hojas blancas, le dijo, ay, mi hijo necesita hojas en la casa para hacer la tarea, y se lleva hojas del trabajo que no se supone que debe llevarse. O es de los que hace un trabajo y eso fue por lo que cobró usted, si es contratista, y lo que le sobra, en lugar de dejárselo al cliente o hacérselo saber, usted se lo embolsa diciendo, me servirá para otra, me haga un dinero extra. ¿Es usted una persona de integridad? ¿Es verdad una persona que usted está considerándose imitadora de Cristo? Es verdad, muchas veces hablamos de aspectos de ser un seguidor y fieles a Cristo cuando hablamos de un término espiritual. Pero ¿sabe qué? En lo espiritual encierra también lo que ocurre en la vida cotidiana. Lo que usted es cuando todos lo ven debe ser lo que usted es cuando nadie lo ve. Y si usted es una persona distinta, entonces usted es una persona de dos caras, no es congruente con lo que usted cree. Usted cree que cree, pero la verdad es que demuestra no creerlo. Y Daniel era una persona de total integridad. No solamente tenía una actitud excelente, pero también una fidelidad y diligencia en su trabajo. Cuidaba el trabajo. Él quería que se notara. Ahora, no era el típico hombre al que le habían dado un ascenso simple y sencillamente porque era amigo, del primo, del tío, del amigo, del fulano de tal. No, no le dieron esto por palancas, no le dieron esto por influencias, no había nada de eso. Daniel se dio a conocer simple y sencillamente por lo buen trabajador que era, lo buen empleado que era, la persona dedicada, diligente, la persona íntegra que era. Estos fueron los atributos que notaron en él, y el mismo rey lo llamó y lo puso por encima de otros. Qué tristeza es que como cristianos nos asciendan y luego al próximo mes nos desciendan porque no dimos el ancho, porque no fuimos lo que dijimos que éramos. Y lo más triste de todas es que al final de cuentas a quien afectamos es la imagen de Cristo. Porque se dicen, no, a cristianos aquí no contratamos, porque ya los conocemos muy bien, los pillines. Qué tristeza. Está en ustedes, está en mí, cambiar ese concepto acerca de cómo piensan de aquellos que se dicen cristianos. Teniendo una actitud excelente, pero también siendo dedicados y siendo diligentes y fieles en nuestro trabajo. Debemos evaluar eso. El versículo 7 dice la palabra clave aquí: todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que los próximos 30 días, todo aquel que ore o quien sea divino o humano, a quien sea divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Es interesante porque trataban de buscar algo en él y no encontraban nada en él. Entraron y le buscaron ahí su mochila y no encontraron nada. Le revisaron el historial de la computadora, no le encontraron nada. Hasta ya le agarraron el iPhone y no había nada, ni siquiera en las canciones. Nada que pudiera inducirles a ellos que este hombre algo estaba haciendo mal. En lo único que pudieron, como diría alguno, cacharlo en la movida, como dirían en México, era precisamente en algo que él hacía. Por lo tanto, lo siguieron, lo espiaron y se daban cuenta que siempre él, 3 veces al día, a la misma hora siempre, entraba a su habitación, él se arrodillaba para orar con las ventanas abiertas hacia donde daba Jerusalén para orar a su Dios. Eso era algo indiscutible. No había poder humano que lo moviera de tener ese encuentro que tenía él con su Dios y su Creador. ¿Cómo es usted en la oración? ¿Ora siempre a la misma hora? ¿Lee su Biblia? ¿Cómo ora usted? ¿Cómo está ese tiempo a solas con Dios?
Cuando hablamos ya de término personal, ya cobra otro sentido este aspecto, ¿cierto? Es ahí donde empezamos a darnos cuenta de que realmente no soy lo que yo creía que yo era, porque me ha hecho falta convicción, me ha hecho falta carácter, me ha hecho falta ser íntegro como Dios pide que yo sea. Por eso hombres como Daniel están aquí incluidos su historia, para darme cuenta de la necesidad que yo más tengo en mi vida, en mi aspecto. Proverbios capítulo 6, brevemente lo leo. Capítulo 20, versículo 6 dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Muchos se dicen cristianos, pero ¿cuántos realmente encontraremos que de verdad lo son? Versículo 7: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Quiere que sus hijos sean personas de integridad? Comience usted como padre o como madre a hacerlo primero. Los hijos aprenden lo que observan. Si usted es de los que dicen, cuando suena el timbre o el teléfono, dile que no estoy, y el chamaco va y abre la puerta y dice mi mamá que no está, no se espante cuando el muchacho al rato le traiga una mentira a usted y se enoje usted y hasta lo castigue, si la responsabilidad es suya como padre. Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, y la integridad es algo que se cultiva en el seno del hogar, no en la iglesia, es en la casa. Ahí comienza la integridad a florecer. Fidelidad en su trabajo. Número 3, pureza personal. Una pureza personal y de mayor calibre que tenía este hombre. La gente lo estaba buscando, pero no le encontraron nada. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía delito que le persiguiera. A él le podían revisar sus papeles y no le iban a encontrar nada, porque él era una persona íntegra de corazón, puro de corazón. Finalmente, él era consistente en su caminar con Dios. Déjeme leerle la siguiente parte. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le contaron el decreto. La historia se la dejo a usted para que la lea. El rey no pudo cambiar su decreto, estaba dicho. Entonces, con todo el dolor de su corazón, alguien a quien quería tanto, él no pudo hacer nada para eso. Agarraron a Daniel, lo arrojaron al foso de los leones, leones hambrientos de días, que esperaban que en cuanto lo arrojaran al foso de los leones, pudieran ellos descuartizarlo, pero no se escuchó ningún ruido. Al día siguiente el rey va a ver en el foso, a ver con la esperanza, pidiéndole al Señor, porque pasó toda la noche en vela, pensando en él y orando al Dios de Daniel para que lo protegiera, y le dice esas palabras: Daniel, tu Dios te ha librado. Y la voz de Daniel se escuchó desde el foso diciendo: sí, Señor. Y ahí, cuando abrió el agujero, vio a Daniel haciéndole piojito allá a los leones. Y los leones así como gatitos ahí, meneándose con él. En ese momento lo mandaron sacar, lo reintegraron nuevamente a sus funciones y agarraron a los otros tipos, los aventaron al foso de los leones. Ni siquiera habían caído cuando fueron descuartizados en pedazos por lo hambrientos que estaban. Porque el Dios de Daniel lo protegió de todo mal. Y ese Dios de Daniel es el que puede protegerte a ti. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es caminar en integridad. ¿Estás caminando en integridad? ¿Lo estás haciendo? ¿O son como aquella pareja que llegó a ese lugar de pollo frito y compran una cubeta de pollo frito para ir a un día de campo? Cuando llegan al día de campo y abren la cubeta de pollo frito, la sorpresa que se lleva el hombre fue encontrar la cubeta llena de dinero. Eran las ganancias de todo el día de ese establecimiento. El hombre, remordiéndole la conciencia, regresa al restaurante con su acompañante. Llegan al mostrador del dependiente, del gerente, y le dicen: Señor, me dieron la cubeta equivocada, aquí está este dinero. El gerente le vuelve el alma a su corazón y dice: pero es que esto es un milagro, ya no hay gente honrada en este lugar. No se vaya, buen hombre, déjeme hablar al periódico local, que le tome una foto, que le haga un reportaje, porque esto no se ve todos los días. Y el hombre le dice: no, es que mire,
Yo soy casado y la muchacha con quien ando no es mi esposa. Con esto termino diciendo, las apariencias engañan. Usted puede vernos, usted puede verme a mí aquí, usted puede ver aquí tiene a un lado, enfrente o detrás de usted, y usted cree que está hablando con un hijo o una hija de Dios, pero no se engañe. Ahora, no es de usted hacerle justicia a Dios. Dios se puede defender solo. Es Dios el que pondrá a cada uno de nosotros en su lugar, porque Él traspasa y ve las motivaciones de nuestro corazón. Preocúpese usted por andar en integridad delante de su Dios y déjele al Señor su venganza. Oramos. Cierren sus ojos un momento.